A todos, familia de Vida Nueva. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, qué bueno poder compartir de la palabra. Un saludo para todos y bueno, hoy quiero compartirles de un tema que creo que es importante en este tiempo que hemos estado viviendo desde marzo por cuestión de esta situación del COVID-19. Bueno, quiero primero preguntarles si me están escuchando bien. Gracias. Perfecto. Bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a mirar primero un versículo, unos versículos que son bien conocidos. Perfecto. Bien, entonces estamos viendo allí. Y el tema para hoy es la paz y la paciencia en la familia cristiana. Y no solamente en la familia, en cada uno de los individuos que nos llamamos creyentes. Vamos a leer Gálatas 5:22 al 25 de la Nueva Versión Internacional. Y dice allí, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. Bien, creo sin ninguna duda que en este tiempo que estamos desde marzo viviendo, se han aumentado y tal vez los líderes de iglesia han tenido que notar los casos de estrés, los casos de ansiedad, de depresión, por causa del encierro en casa, por la cantidad de medidas de prevención para no contraer la enfermedad, por los noticieros que están mezclados de noticias que son verdad y otras que son amarillistas, pero que muchas veces sean verdad o sean mentira, generan pánico en las personas por el trabajo en la casa junto al estudio virtual que tienen que hacer los niños. Eso otra vez es un poco de problemas. Y porque la enfermedad sin duda ya ha tocado a algunos de nuestra familia o a nosotros mismos, a algunos amigos. Ahora, la comunidad y específicamente la familia cristiana no ha sido ajena a experimentar desasosiego, un poquito como de incertidumbre, ¿verdad? De estas mismas cosas que estamos mencionando. Y por eso es necesario, como decía el apóstol Pedro allá en Primera Pedro, recordarnos estas mismas cosas, recordarnos esas promesas, esas bendiciones que el Señor nos da a través de su palabra, para volver a tener paz en nuestro corazón. Al respecto, hoy quisiera recordarles sobre la promesa de Jesucristo en Juan 15, cuando dijo que si permanecemos en comunión con Él, podemos llevar fruto. Y al fruto que se refiere, obviamente, es al fruto que provee el Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Creo que ustedes como iglesia lo conocen bien. Yo lo comparo con una mandarina, ¿verdad? De 9 cascos, donde la totalidad de Cristo. Cristo es amor, como lo cantábamos hoy, ¿no? Entregó su vida por nosotros allí en la cruz, por amor a nosotros. Cristo es gozo. Dice que en medio de lo que él estaba sufriendo, dice, haciendo Dios, siendo Dios, entregándose por nosotros, decía que tenía sumo gozo al hacer ese acto precioso allí en la obra en la cruz. Es el mejor ejemplo de paz. Tenemos su paz. La paz que nos ha dejado es esa paz que realmente tranquiliza, no como la que el mundo ofrece, y de eso vamos a mirar un poquito hoy. La paciencia, ¿no?, que ha tenido el Señor toda la vida con nosotros, cada día. La benignidad, siempre haciendo el bien por nosotros, su amabilidad hacia nosotros totalmente evidente, su fidelidad, su mansedumbre, al punto que dijo, sean mansos como yo soy manso, y su dominio propio, el cual nos dejó patente cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y no permitió
que jamás el pecado tomara dominio de él. Entonces, como leemos allí en Gálatas, y lo estábamos leyendo 5, 16 al 17, ¿no? Eh, cuando uno anda, cuando uno vive, dice allí Gálatas 5, 16, conforme al Espíritu Santo y no permitiendo que la carne tome dominio de nosotros, dice que reflejamos a Cristo. Eso es realmente lo que reflejamos. Porque dice que cuando no permitimos que nuestra carne tome dominio nuestro, pues lo que viene es el fruto del Espíritu, no el fruto de la carne, que es todo lo contrario. Tal cual como la luna la podemos ver cuando está llena, es por el reflejo del sol. Asimismo, otras personas pueden ver en nosotros el carácter de Cristo cuando permitimos que el reflejo de Cristo esté en nosotros. Pero eso no se puede, sino solamente, como dice allí en Juan 15, permaneciendo allí, unido a Él. Y esa es la primera pregunta que yo me tengo y que les tengo a ustedes. En este tiempo de pandemia, ¿cómo ha sido su relación con el Señor? ¿Han permanecido unidos a la vid, la cual hace que llevemos ese fruto del Espíritu Santo que refleja el carácter de Cristo al mundo? Vamos a mirar, pensando en la familia y en esa experiencia que la misma familia cristiana ha vivido de ansiedad, de estrés, de depresión por estos días, cómo tener paz de esa que da el Señor y esa paciencia que el Señor nos pide en medio de las pruebas, probando realmente nuestra fe, es lo que mantiene una armonía perfecta, no solamente en el individuo interiormente, sino en el hogar. Entonces voy a volverles a compartir allí pantalla. Y vamos a mirar allí entonces un segundo punto, ¿verdad? Vamos acá. Pasamos acá ahora. Y el primer punto es la paz. Juan 14, 27, en la nueva versión internacional, dice que el Señor, en un momento allí, en este libro de Juan, dijo, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se lo doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Tremenda esta palabra para este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? No se angustien ni se acobarden. Bien. Quiero que de pronto allí con su mano arriba o abajo, si es arriba, es porque ustedes no han sentido nada en este tiempo, y si es abajo, es porque sí la han sentido. Y quiero preguntarles, ¿han sentido depresión en este tiempo, así seamos creyentes? Si la han sentido, por favor, levanten su mano. Siendo honestos, ¿han sentido ansiedad en este tiempo? Gracias. Gracias por esas manos levantadas, porque sí, algunos hemos estado tristes en algún momento. Eso lo ha hecho no congregarnos. Uno dice, qué jartera este tiempo uno sin congregarse. Y se siente uno un poco deprimido y triste por eso. Es que eso no es raro en un cristiano. Un deprimido de muerte que había en la Biblia fue David. Él cada rato decía, estoy desesperado, estoy angustiado. Normal, podemos sentir eso. ¿Alguno ha sentido de ansiedad? Sí, un poquito de desespero, ¿qué pasa? No puedo trabajar, ¿no? ¿Hasta cuándo van a volver a abrir los centros comerciales? Hasta eso le puede uno causar ansiedad para ir a mirar vitrinas, ¿verdad? ¿Y cuántos se han sentido estresados? Ahí, con el trabajo en la casa, con los chinos al lado, allá gritando. ¿No se han sentido estresados en algún momento? El perro ladrando, el loro piando, bueno, todo ese poco de cosas que a veces suenan en la cabeza en un solo momento cuando está uno encerrado. Aquí, por lo menos en mi casa, estoy viviendo con mi hija en este tiempo de pandemia. Y es gracioso, ¿no? A veces tenemos, uno está trabajando en una pieza, el otro en otra pieza. Un día me tocó, o sea, mi escritorio, se van a reír, fue la taza del baño. Ahí el escritorio, ahí. Era el único lugar donde no había otra persona conectada al internet. Entonces dije, bueno, pues aquí está el asiento perfecto. Y pudimos hacer una reunión que teníamos con el grupo de liderazgo. Y nos reíamos de eso, pero es que es verdad, eso es lo que hemos estado viviendo.
en este tiempo de pandemia. Entonces vamos a hablar de un punto muy importante, de la paz. ¿Cómo ha sido esa convivencia nuestra ahí en la casa? Ahí es cuando realmente creo que se nota ese fruto del Espíritu en nosotros. Yo creo que Dios nos ha probado grandemente en este tiempo de pandemia a través de esto. Entonces, como leíamos ahí en Juan 14, 27, el Señor dice que nos dejó una paz que el mundo no la puede proveer. Este concepto para muchos, cuando uno les habla de paz, por ejemplo, yo sé que ustedes hablan con sus amigos de paz, y para ellos es la ausencia de conflictos. Es como quedarse callado y evitar una discusión, ¿cierto? Cuando uno ve un material que es muy bueno y se lo recomiendo, se llama Pacificadores, y es el tema de resolver conflictos. Dice que la gente, para decir que está en paz, una de sus mejores opciones es evadir, hacerse el loco, ¿cierto? Otro es quedarse callado. Entonces se queda callado, no dice nada, y como que piensa que ausencia de conflictos, eso es paz. Es mejor permanecer ajeno, ignorar los asuntos que pueden generar un alegato, es vivir tranquilo sin que nadie me afecte, en este caso, mi familia que está allá a mi lado, ¿cierto? Entonces, pensamos, eso es tener paz. Pero, ¿sabes qué? Yo siento decirles en mi corazón que ese tipo de paz la experimentaremos, ¿sabe dónde? Cuando estemos con Cristo ahí en la eternidad. No hay otro momento en que vamos a experimentar esa paz de ausencia total de problemas. Pero esa no es la vida en la tierra. Y creo que en este tiempo de pandemia, de COVID-19, lo hemos podido vivir en nuestra propia casa. La vida, al contrario, es resolver problemas cada día. ¿Mm? La verdadera paz es aquella que se manifiesta entonces en medio de todos esos problemas, en medio de todos esos conflictos. El pensamiento popular afirma que el día que tú te ganes 8 millones de pesos, que tengas tu vida solucionada con casa, carro y beca, el día que te gradúes o el día que obtengas la pensión, ay, ese día serás feliz y vas a estar en paz, esa que todos en este mundo anhelan, pero es mentira. Yo la verdad, y yo sé que ustedes también, conocen muchas personas que tienen todas estas cosas y en este tiempo de pandemia han estado estresados, deprimidos o llenos de ansiedad. Y en una pelea incluso a veces hasta constante ahí dentro de esa casa. Y las familias cristianas no son ajenas a eso. No, es que la familia cristiana nunca pelea. Eso sería una mentira. Y en este tiempo de pandemia se ha hecho evidente que sí ha habido problemas porque hay muchos casos de consejería a hogares que están en problemas por causa de que en el encierro se manifestó realmente el fruto o del espíritu o el fruto de la carne. Ahora, otro aspecto importante y práctico es que la paz, aunque es verdad que debemos procurar mantenerla, como dice allí en otro versículo, ¿no? Procurar la paz, muchas veces debemos provocarla. ¿Y a qué me refiero con que uno tiene que provocar la paz? A que es fácil decir yo me quedo callado o ignoro asuntos que estoy viviendo como pareja o con la familia o con los hijos o con mis padres en este caso. Es muy fácil. Eh, y estoy ignorando ofensas, pecado, maltrato, desorden, rebeldía y respeto, que por mantener la paz. Entonces como que ignoro eso, como que me hago el loco, pero eso es una gran mentira. Si esas cosas se callan o se ignoran, tengan la seguridad que a la larga eso va a estallar. Eso es una bomba simplemente que está ahí armándose, que el día que estalle produce más dolor que si se dijera inmediatamente cuando la ofensa o aquella cosa que nos afecta es recibida. Cristo nos insta en su palabra, y en Mateo 18:15, esto que les voy a leer. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver la falta. Si te hace caso, has ganado a un hermano. ¿Cómo aplicamos esto allí en nuestro hogar, en nuestra familia? Que este tipo de asuntos, hermanos, no son para barrerlos. Ustedes no sé si han tenido de pronto a alguien o conocen a alguien que un hijo muchas veces, y uno lo hacía cuando era niño, ¿no? Lo mandaban a barrer y uno se hacía el loco y levantaba el tapete y ¿a dónde iba la basura? Debajo del tapete.
El día que la mamá levantaba ese tapete y descubría nuestro truco, el conflicto era tremendo. Y así mismo pasa. Hay mucha gente que los problemas los barre y los pone debajo de un tapete virtual y los va callando, los va callando. En vez de enfrentarlos o afrontarlos con valentía, con respeto, obviamente, y hallarle solución. Porque a la postre, eso es lo que produce la verdadera paz. Cristo dijo en Mateo 5, bienaventurados quienes, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo es nuestro actuar en este tiempo? ¿Realmente procuramos la paz en nuestro hogar? Que como ya lo dije, no solamente es tratar de quedarse callado, sino de ser pacificador, de tratar de hallar paz incluso muchas veces entre los miembros de familia cuando dos de esos miembros no están bien. Procuramos la paz porque dice que una de las características de un hijo de Dios es ser, pacificador. Es decir, aquellos que ponen en medio de las discrepancias y los problemas, calma, en medio de esa tormenta. Y eso no nos dice que nos quedemos callados, ¿verdad? Y a eso me refiero cuando digo que uno a veces tiene que provocar la paz, no solamente mantenerla. Cristo nos dejó ejemplo de esto, pues él no se quedó callado cuando algo estaba mal en un individuo, se lo dijo, con respeto, pero lo dijo. Hermanos, este primer punto que quería resaltar de los frutos del Espíritu Santo, que solamente hoy quería hablar de dos que me parecen muy importantes en este tiempo. Eh, y es que cuando en una persona o en un matrimonio o en una familia, Cristo y su palabra reinan, puede faltar muchas cosas, pero muchas. Pero se experimenta esa paz que él prometió ahí en Juan 14:27 cuando dijo, mi paz, perdón, les dijo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. No la confundamos, no es igual, sino como el Señor la da. Es una paz en medio, incluso de vivir tormentas. Y como lo voy a reiterar más adelante, eso no se logra, sino permaneciendo en muy buena comunión con Cristo, que sin duda en muchas personas eso ha sido afectado en este tiempo de pandemia. Voy a volver a compartirles pantalla para ver un segundo punto, pero quisiera de 1 a 5 que ustedes con sus manos allí levantadas dijeran, ahora que hablamos sobre el tema de la paz, ¿cómo nos fue en este tiempo en mi hogar con respecto a la paz? ¿Un 2, un 3, un 4? ¿Qué dicen? Levanten sus manos. ¿Cómo les fue? ¿Sí se mantuvo la paz en el hogar? ¿En un 4, en un 3? Con toda honestidad. Yo por ahí tuve mis problemillas, no crean que no, me pongo un 4, no fue perfecto. Gracias. Esto es práctico, esto es la realidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Porque esto sigue. Y si hay un rebrote, vuelven y nos encierran un poquito, ¿no? De pronto no total, pero sí por localidades nuevamente. Voy a volver a compartir pantalla para que miremos entonces este, este segundo punto. Bueno, allí estaba. Un momento que creo que aquí. Estaba, bueno, el tema de la paz, que ya lo hablamos, la importancia de que los pacificadores son los que son llamados hijos de Dios. Y llegamos aquí a la paciencia. Dice en Santiago 1, 2 al 4 y en la nueva versión internacional. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia o constancia, dice allí en la nueva versión internacional. Y la constancia o paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Bien. El diccionario dice que la paciencia es la capacidad de sufrir o de tolerar adversidades sin quejarse. ¿Mm? Es mantener la calma cuando se espera algo. Es la capacidad de resistir las pruebas con constancia sin desmayar. O sea, sigo y sigo la prueba y constantemente no desmayo. Qué fácil es ser paciente, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen?
¿Cómo les va con la paciencia? Bueno, ahí en las solas caras ya vi que no les va muy bien con la paciencia. A mí tampoco me va muy bien con la paciencia, tengo que reconocerlo. Entonces, esa es una realidad, no nos va muy bien con esto de ser pacientes. En Santiago 1, 2 al 4, que ya leímos, Dios nos está diciendo al respecto que Él nos está entrenando. Realmente la vida es un entrenamiento donde el Señor lo que está buscando es que nosotros tengamos un carácter cada día más parecido a Cristo. Y eso requiere presión. Eso es como cuando necesito que la tuerca quede bien apretada y tomo esa llave y le hago toda la fuerza posible. Y el Señor está ejerciendo esa presión en nuestra vida a través de las pruebas. Eso es lo que dice allí. Dios prueba nuestra fe en algún área de nuestra vida en la que Él desea que crezcamos. ¿Sí? Y la paciencia es crucial para pasar, digámoslo así, al otro lado del túnel y de pronto meternos en otro túnel, porque la palabra del Señor está diciendo que tenemos que estar dichosos ante diversas pruebas. Y es que nuestra vida, como lo decía al principio, es prueba tras prueba. No es que esto es aquí un jardín de rosas, mentiras. Esto es espinas tras espinas. Pasamos una y venimos con la otra, pero el Señor quiere que lleguemos a tener el carácter de Cristo. Por eso tiene que probarnos. Es imposible, y yo a veces lo comparaba, a veces cuando hablamos de discipulados con algunas personas, yo a veces lo comparaba con el tema de nuestros hijos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esos hijos que casi no sufren en la vida, que les tocó chévere con todas las comodidades del caso, tú hablas con un muchacho de esos a los 18 años y la mayoría, yo no digo que todos, pero la mayoría son vacíos, inmaduros. Yo creo que las niñas se han dado cuenta cuando hablan con un niño de esos gomelitos, de esos que no han tenido sufrimiento, y dicen, oiga, este muchacho como que en la cabeza no tiene mucho realmente. Pero cuando ustedes hablan con un muchacho que le ha tocado de pronto sufrir por diferentes causas, ¿sí? No ha tenido todas las comodidades, ustedes hablan con ese mismo muchacho a los mismos 18 años y se dan cuenta que es más maduro. ¿Por qué? Porque ha sido probado, porque no le ha tocado tan fácil en la vida. Esa es la realidad. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Él no quiere que seamos cristianos gomelos con la cabeza vacía, sino que cada vez, como dice allí, seamos perfectos e íntegros. Cuando está hablando de perfectos, está hablando de madurez, que seamos maduros. Y realmente sí que necesitamos ser maduros en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo estamos reaccionando ante los problemas? ¿Como un niño chiquito o como adultos en Cristo? Por eso el Señor nos prueba. Eso es chévere. Le damos gracias a Dios por probarnos. Dios, en otras palabras, perdón, la paciencia se desarrolla, no surge de una forma milagrosa. No es que, ay, te pido paciencia ya. No, si pides paciencia, como yo creo que Orlandito ya se las habrá dicho 1000 veces, si ustedes piden paciencia, el Señor les va a traer pruebas para que ejerzan esa fe y ejerzan esa paciencia. Eh, ¿Cómo se determina que somos pacientes y constantes en nuestra fe? Pues siendo probados. Esta palabra, probado o paciencia, perdón, procede del latín patis, si ustedes no sabían, que significa sufrir. Eso es paciencia, es sufrir. Y del griego macrotomía, donde macro significa obviamente grande, largo, y tumía es temperamento. O sea, temperamento, ay, largo, hay que sufrirla largamente. Estas palabras nos llevan a definir que la paciencia es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para, digamos, detener largamente una emoción o una acción, aunque esto requiera sufrimiento. Y esto suena difícil más en la época que estamos viviendo, ¿no? Que es la época express. Yo no sé si en este tiempo precisamente muchas comidas, muchas compras las hemos hecho a través de Internet. Y es increíble que nosotros ya nos desesperamos. ¿Sí? Eh, donde algo no sea veloz y rápido como es este mundo, nos desesperamos. No tenemos paciencia, sino impaciencia. Pedimos una hamburguesa y si esa hamburguesa no llega en 15 minutos, ya van 17, estamos ya estresados. No llega esa hamburguesa. Y así es todo en este tiempo.
La Biblia nos enseña que Dios es el ejemplo más claro de verdad de paciencia, pues en varios pasajes nos reitera que Él es lento para la ira y grande en qué? En misericordia, ¿verdad? Eso lo dice allí en el Salmo 103:8, en el Salmo 86:15, donde la palabra lento o tardo nos muestra precisamente esa macrotomía, ese temperamento controlado que detiene la ira de Dios y detiene su juicio sobre este mundo, que cada vez está peor. Cualquiera diría, si yo fuera Dios, ya había acabado con esto. Pues el Señor tiene una paciencia de ese tipo, temperamento largo para soportar lo que tiene que ver en este mundo. En segunda de Pedro 3:9 al respecto dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En un creyente o en una familia cristiana, la paciencia determina en gran manera el éxito en cada área del individuo o de la familia misma, ¿verdad? La falta de paciencia nos lleva a cometer muchos errores. ¿Recuerdan qué pasó con Abraham y qué pasó con Agar? Cuando el Señor les prometió que iban a tener un hijo, pues en algún momento se impacientaron y ¿qué dijo Sara? Acuéstate con la sierva, acuéstate con Agar, porque conmigo ya no esperes nada. Impaciencia. Y las consecuencias que hasta el día de hoy ha traído esa impaciencia ha sido tenaces, ¿no? Las guerras constantes entre judíos y árabes de hace 4000 años, desde que Abraham impacientemente y Sara tomaron esa mala decisión, porque es que la impaciencia nos lleva a tomar malas decisiones, muy malas decisiones. Nos lleva a actuar a la ligera. ¿De cuántas palabras? Y les pregunto aquí, en este tiempo de pandemia, ¿de cuántas palabras o de cuántas acciones de pronto ofensivas ustedes se arrepienten de haber dicho? Yo sé que más de uno, en un desespero de estar todos en casa, dijo algo, lo primero que le vino a la cabeza y ofendió. Y hoy está arrepentido de haberlo hecho. La razón, impaciencia. Proverbios 16:32 me gusta mucho, ¿no? Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Por lo tanto, hermanos, mientras la paciencia fomenta la comunión, ¿sí? La paciencia fomenta la comunión, la impaciencia lo que fomenta es división. ¿Cuántos hogares se han separado, se han divorciado por impaciencia? Porque eso es lo que genera la impaciencia. ¿Y cuántas iglesias incluso han habido problemas entre hermanos por impaciencia? Es que no me lo soporto, no soporto la forma de ser. Pero sucede que muchos tampoco soportan nuestra forma de ser. Y la palabra dice en Colosenses 3:13 que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros y perdonarnos como Cristo nos perdonó. Y esto también pasa allí al interior de la familia, en cada hogar. Entonces, ¿cómo afrontar el carácter difícil que sin duda cada miembro de nuestra familia posee, ya sea en menor o mayor grado? Yo les hago una pregunta. ¿En su casa todos son una perita en dulce? Levanten su mano. ¿Todos son fáciles de soportar? Mejor uno se queda callado. El primero soy yo. Yo sé que no soy fácil de soportar. Mi esposa es una santa, la verdad. Con eso les digo todo. ¿Cómo evitar entonces uno también dentro de este tema de pandemia y de ahorita que estamos viendo una situación económica que de pronto se pone difícil? ¿Cómo vamos a evitar acceder a créditos, a deudas que para salir del problema? ¿Cómo vamos a hacer si no es desarrollando paciencia? Ese desarrollo de la paciencia, hermanos, evita divorcios, peleas, asuntos legales, malas decisiones. Hay cosas y personas que nunca van a cambiar, hermanos. Y tampoco van a cambiar por causa de esta pandemia, así que menos. Y es la paciencia el factor importante que va a mantener la unión, que va a mantener la armonía en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. No olvidemos que ser pacientes eh, hace que nuestro carácter cristiano madure. Dice que nos hace íntegros también en la nueva versión internacional. Y ser íntegro es que en todas las áreas de nuestra vida Cristo es reflejado.
Quiero terminar con unos versos bien conocidos. No sé, voy a mirar si de pronto los tengo aquí en la presentación, sino para compartirlos. Permítame un segundo. Acá, si de pronto los tengo. Es esto. Leamos aquí Juan 15, 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Los versículos bien conocidos, ¿verdad? Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Con este pasaje deseo que no olvidemos que todas estas características del fruto del Espíritu que hemos visto hoy, especialmente dos, la paz y la paciencia, eh, es imposible verlas si nosotros no permanecemos en Cristo. Y esta vez no quiero que levanten su mano porque sería irrespetuoso, pero sí quiero que pensemos un poco si la razón por la cual en nuestro hogar de pronto ha habido algunas desavenencias o si de pronto ha habido algún problema y no ha habido esa paz y esa paciencia en medio de las dificultades, quisiera preguntarle si no ha sido porque la comunión con Cristo no ha sido fuerte, si no hemos permanecido en Él en este tiempo. Esa es la razón más grande, no hay otra razón. Porque lo que nos dice ahí Juan 15 es que cuando uno permanece unido a ese árbol que es Cristo, pues llevamos fruto, porque recuerden que el cristiano no da fruto. Yo he escuchado a muchos cristianos diciendo, no, es que doy fruto, tú no das nada, tú llevas fruto, yo llevo fruto en la medida que estoy unido a la rama. Si estoy, perdón, al tallo de la vid, que es Cristo, si yo estoy alejado de Él, yo no puedo producir nada, no puedo llevar nada. Y es imposible desarrollar paz, desarrollar paciencia en medio de este tiempo de COVID-19 que estamos viviendo si no estamos unidos a Él. Y no solamente eso, sino todos los demás características del fruto del Espíritu. ¿Cómo desarrollar la paz? Perdón, el amor. Ese amor que es sacrificado, no ese amor que está siempre esperando a que me dé, sino ese amor que está esperando, que da, que está dispuesto a sacrificarse como Cristo lo hizo. Cómo tener gozo en medio de los problemas, de pronto habernos quedado algunos sin empleo. Cómo desarrollar ese gozo en medio de un problema grande. Cómo, cómo ser benignos en este tiempo de pandemia y ayudarnos unos a otros. Cómo ser amables, tener una voz siempre de amabilidad, una palabra de amabilidad siempre en nuestra boca, en vez de responder con alguna mala palabra o con una palabra ofensiva. No tiene que ser grosería, puede ser simplemente un grito. ¿Cómo ser fieles y permanecer fieles en este tiempo virtual cuando no nos hemos podido congregar? No solamente a la iglesia, sino a Dios principalmente, a Cristo, que es ese tallo que nos mantiene con esa savia que es su Espíritu Santo para llevar este fruto. Cómo tener dominio propio con el pecado para no explotar en medio de los problemas que podamos tener. Solamente unidos a Él. Y esa era la reflexión que quería, o no era yo creo que es Dios que la traía para mi vida y que quería compartirla con ustedes en este tiempo que estamos viviendo, muy especial en el mundo, pero que sin duda Dios lo permitió para desarrollar en nosotros más carácter. Porque lo que Él quiere es asemejarnos y para eso estamos predestinados, Romanos 8, ¿verdad? Para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y gloria a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por tu palabra,
Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque a través de Él y cuando permanecemos unidos a ti, Señor, podemos llevar frutos, Señor. Yo te ruego, Señor, que mm, podamos reflexionar en esto y cada día podamos tener eh, un deseo de ser pacificadores, de producir la paz en medio no solamente de nuestro hogar, sino de una sociedad que a veces se ve deprimida, se ve ansiosa por causa de lo que estamos viviendo en la actualidad, Señor. Que podamos tener palabras de paz para esas personas. Y la principal palabra que yo quiero que tú pongas en nuestra boca, Señor, es el Evangelio, que las personas puedan entender que sin Cristo están perdidas, que necesitan de ti, Señor, para poder experimentar esa verdadera paz que solamente tú puedes dar, que nosotros también como cristianos, si nos hemos alejado de ti, Señor, volvamos a ti para poder experimentar paz y paciencia en este tiempo, Señor, y tener familias que reflejen tu luz a otras personas que tal vez en este momento se encuentran desesperadas, pero que tal vez al ver nuestra luz puedan ser impactadas y podamos compartirles de Cristo a través de nuestro testimonio primeramente y también a través de nuestras palabras, Señor. Te doy gracias por la iglesia de Vida Nueva, por sus líderes, por toda la congregación. Te ruego que puedan vivir esta paz y esta paciencia de la cual hoy pudimos estudiar en tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.